El cáncer de colon mata a 11.000 personas en España al año. La prueba para su diagnóstico, la famosa colonoscopia, es una prueba incisiva, cara, que necesita sedación y que además suele dar bastante miedo. Este tumor es el segundo más importante en España. Y en Oviedo hay una catedrática de química que lleva trabajando en un proceso fantástico para conseguir una prueba que no sea necesario para no tener que hacer la colonoscopia. Y hoy la tenemos con nosotros. Ella está tratando de conseguir hacer una prueba que sea como un test de embarazo de sencillo. Se llama Carmen Blanco López y está hoy con nosotros. Mil gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Gracias, Sandra. Encantada de compartir este ratito contigo. Muy bien. Fijaros que he dicho que es catedrática de química. Y claro, uno piensa en una catedrática de química con una bata blanca, metida entre tubos, en un laboratorio. Pero ¿quién es Carmen, de verdad? Pues una niña muy curiosa que creció con mucho interés por leer, aprender y, bueno, se hizo mayor, sigue siendo curiosa y la investigación pues, te permite estar aprendiendo siempre y buscando llegar más allá. Por lo demás, bueno, madre de una niña de 20 años, de una joven de 20 años, y me gusta caminar en la naturaleza y estar con amigos y reírme, las bromas, y salir a cenar y esas cosas, vamos. Y como pueden observar, es cañera, porque aquí viene vestida Sí, con sí. su chupa de cuero, ¿vale? O sea que detrás de esa niña también hay una mujer con ganas, que lleva a equipos a hacer cosas súper interesantes, que es lo que vamos a descubrir hoy con ella. ¿Cómo llegas a decidir que tú quieres ser química? Porque esto no es tan fácil, ¿no? Es decir, ¿fue una vocación desde pequeña? ¿Es algo que te nace a posteriori? ¿Cómo llegas a esto? Bueno, pues como muchas personas comparten conmigo, hay un profesor, una profesora, en un momento dado, pues que te abre esta puerta y hace que la materia pues, te interese y sea interesante. Sí, yo creo que empieza mucho por ahí, por un profesor que, que te abre esa puerta. También, bueno, leí de pequeña la biografía de Marie Curie, ya entró como un personaje al que admiro, ¿no? Y, y sí, después a la hora de elegir la carrera o así, pues bueno, buscaba también algo que yo siempre tenía como una orientación práctica y me parecía que desde la química que se podía llegar a hacer algo con un impacto para mejorar la vida de las personas. Qué bueno. Y mi primera elección era farmacia, pero en Oviedo no había, y en mi casa pues me dijeron, bueno, a ver, de las carreras que hay aquí, pues en cuál mira a ver si te puedes arreglar, ¿no? Mi hermano mayor estudiaba en Madrid y, y me dijeron que no, bueno, que ya que vayas tú fuera tampoco puede ser. Y de lo que había, pues elegí químicas. Qué bueno. Eh, ¿Y cuándo de repente, estudiando química, que yo supongo que ya es en ese proceso, decides que además de estudiar química, te gusta la investigación? Porque tú sabes que cuando estás en el proceso, bueno, pues universitario, pues la mayor parte de las personas acaban sus estudios y empiezan su profesión en una Sí, empresa y demás, pero no todo el mundo tiene esa vocación de investigar, ¿no? ¿Cuándo te llega a ti ese pues momento? es verdad, Sandra, porque es que no sabemos, cuando estás estudiando, pues la parte que ves no tiene nada que ver ni con la profesión, ni con la investigación, ni con nada. De hecho, ahora nos lo dicen muchos estudiantes cuando vienen a hacer, o bueno, ahora el trabajo fin de máster o cuando empiezan su tesis doctoral. Y dices, ¿esto por qué no nos lo contáis? Esto no se ve. Y yo igual, yo terminé la carrera y no pensaba en la investigación. Yo dije, yo trabajar en la empresa y trabajé en una empresa 2 años. Ah, Sí, 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 mi primer trabajo fue
en una empresa local de allí, pero bueno, lo mejor es que me enviaron a hacer cursos de formación a Madrid, al Instituto de Cerámica y Vidrio, ahora está englobado, creo, en materiales, al Instituto de Materiales del CSIC. Y ahí conocí un poco cómo se trabajaba en investigación y me gustó, me gustó esa forma de trabajar. Luego volví a la empresa y ya no me gustó tanto. Y, y luego, bueno, pues era por el año 92, hubo como una crisis de ese sector de los materiales con los que trabajaba esa empresa y me dijeron que, bueno, que las cosas que no podían seguir como estaban y tenían otros planes. Y yo me había fijado en un instituto de materiales que estaba empezando en la zona y yo quería trabajar allí, ya con la experiencia de los cursos, de lo que había empezado a hacer en esa formación, ¿no? Y en principio, pues sí, también, ellos también tenían interés y me dicen, no, no, pero ahora mismo no te podemos contratar, pero si tú te quieres ir al extranjero, pues tenemos como luego un programa para traer gente que ha estado fuera. Y yo, bueno, vale, a ver, ¿dónde hay que ir? Y me dicen, me buscan un sitio, no, pues la Universidad de Leeds en Inglaterra. Y yo, bueno, vale, bueno, me fui pensando que iba a ser un año y que ya a la vuelta lo tenía todo preparado para trabajar allí, bueno, y la verdad es que en ese momento que parece que todo se derrumba, que llegué a Inglaterra, bueno, imagínate, el norte de Inglaterra, una ciudad industrial, em, todo Triste. triste, que oscurecía a las 3 de la tarde, los días lloviendo, bueno, no sé, se me hizo todo, las residencias universitarias, así como muy, muy decayentes, no sé, Sí. todo muy hostil. En Ujú. realidad encontré el ambiente hostil. Entonces, en todo eso, bueno, yo me centré en el programa que había ido a hacer y cuando en las conversaciones que tenía con el centro que yo pensé que me iba a estar esperando después de un año, pues veo que la persona que se le ocurrió eso, que se había ido, que ya no está, que nadie se acuerda de mí. Digo, bueno, esto es como un astronauta que te mandan ahí al espacio y luego te cortan, Y se olvidan. te cortan la Ujú. conexión y ahora yo qué hago aquí. Y, pues me di cuenta, dije, pero es que lo que estoy haciendo me gusta. Y ahí es cuando todo está oscuro y ahí ves una luz, digo, pues si a mí me gusta esto, pues apuesto por esto. Y entonces busqué como otra beca, bueno, que al final salió muy bien porque era mejor que una beca, era un contrato europeo competitivo, pero bueno, lo conseguí. Y con ese contrato terminé el trabajo, continué para terminar una tesis doctoral, pero yo no pensaba hacer una tesis doctoral, Qué bueno, yo iba a trabajar a la empresa, qué pero bueno. tuve pues la suerte de ver y poder comparar y saber que yo en ese momento pues Querías investigar. quería investigar. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Sí, Y sí. de lo que haces, ¿qué es lo que más te apasiona? Pues me gusta la parte creativa. Me gusta cuando pienso, o sea, una solución a un problema que tenemos, pasando por el análisis, porque de todas las ramas que tiene la química, yo en la que me encontré ya muy bien, eso sí, desde que cursé la asignatura en segundo de carrera, los primeros cursos son como muy generales, luego ya empiezas así un poco por especialidades. Yo encontré la de química analítica, que es análisis químico. Yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Hacíamos en aquel entonces muchos análisis así con tubitos de ensayo, que echas unas gotitas y se reconoce, uy, mira, aquí hay calcio, uy, aquí hay hierro. Y así lo que me gustó era eso, un procedimiento fácil, sencillo y que te daba esa información de análisis. Entonces, ahora en mi trabajo yo pienso un problema que hay para analizar y de lo que lees, de lo que, bueno, de la experiencia que ya vas teniendo, es como que busco las piezas, hago el plan de trabajo, ¿no? O una hipótesis, a ver, ¿y cómo puedo validar esta hipótesis para ver si al final tengo un dispositivo que resuelva
este problema. Entonces me gusta crear, Qué como bueno. le dijeron a Miguel Ángel que ¿y tú cómo ves, cómo hiciste la Piedad? O el David, bueno, el bloque de mármol estaba ahí, yo solo fui quitando la piedra. Bueno, yo creo que la solución es estar ahí y entonces me reta eso de ¿por dónde tengo yo que empezar a descartar cosas Qué bueno. para llegar ahí? Qué bueno. Fíjate, Carmen, aquí en People for Sin Filtros solemos preguntar, hacer alguna que otra pregunta un poco más incómoda, ¿no? Entonces, en tu carrera en la universidad, que ya sabemos que las mujeres no ha sido nunca fácil, pero en la universidad tampoco, ¿qué nos contarías? ¿Nos podrías contar alguna anécdota de eso que no pone en el currículum, pero que te ha pasado siendo mujer? Porque fácil no te lo deben de haber puesto. Ya, qué bueno eso de que eso que no pone el currículum, porque sí, el currículum es una serie de fechas de trabajo, pues esto, contrato aquí, beca de tal, parece que es una fecha que acaba y otra empieza, todo seguido así, sin nada. Pero para mí hubo un momento, mm, Clave. bueno, clave total, que fue la maternidad. O sea, el momento que te quedas embarazada, todo, todo cambia y no es lo mismo ser mamá que ser papá. Eso, el mismo año que sale una plaza después de estar 10 años con contratos así cortos, enlazas uno de 2, luego con otro de 2,5, luego sale, dicen, los que tenían el contrato de 2 años y medio ahora van a prolongarse a otros 2 y tú vas así. Bueno, me tocó la maternidad en un cambio de ley en el que, bueno, primero teníamos que convalidar los méritos a unas figuras de profesores contratados y, bueno, solo preparar todo aquello ya suponía, sé que hice 26 copias del currículum, no sé cuántas había que hacer, enviarlas a evaluar. Bueno, eso por un lado. Y luego, para acceder a una plaza de profesor titular, había que hacer primero una habilitación nacional en el lugar de donde saliera el presidente de un tribunal de 7 personas elegidas a sorteo y después un ejercicio de acceso en tu universidad. Claro, el movimiento de recursos, sobre todo para el tribunal también, fue difícil de sostener. Eso duró poco, pero a mí me tocó ahí, cuando estaba embarazada y sale por fin una plaza. Yo tenía de fecha de dar a luz el 14 de agosto y el examen iba a ser en julio. El presidente del tribunal era de Córdoba y yo decía, es que yo no puedo, no puedo ir ahí. Luego ese presidente renunció por problemas de salud, se prolongó y yo, la ilusa de mí, pensaba que, claro, no sabía todavía lo que era, pues que iba a dar a luz y que, si no, para diciembre lo preparo la oposición y bueno, fue un momento ahí, me vi desbordada, Ya. desbordada. A los 10 días de dar a luz yo ya estaba preparando los temas, entre toma y toma trabajaba, estudiaba, paseaba con el carrito, llevaba los temas debajo para repasar. Solía quedar entre las 9 y las 3 de la mañana, en fin, porque tampoco duermes. O sea, una Claro. baja maternal no eh, son vacaciones, precisamente, ya te- y eso fue muy, muy difícil. Y a la vez vi compañeros que habían sido padres el mismo año y Y no fue igual, ¿verdad? no es igual. No, no, claro que no, claro que no, claro que no. Qué bueno. Fíjate, Carmen, tú estoy segura que nos vas a contar qué es eso de un biosensor Ah, para sí, sí. todos los que somos neófitos en el tema, para que cualquiera que pueda estar escuchando este podcast Sí. lo pueda entender, porque muchas veces, bueno, vosotros los científicos tenéis, lógicamente, un vocabulario específico del área y que para nosotros es un poco más difícil llegar. Entonces, ¿qué es un biosensor? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a empezar por sensor. Venga. Ahora todo el mundo pues lleva estos relojes que miden las pulsaciones y todo. Bueno, entendemos entonces por sensor un aparatito pequeño, portátil, sencillo y que todo el mundo puede manejar sin hacer un curso, ni un máster, Ujú. ni nada, ¿no? Aparatito pequeño, portátil y sencillo. Esos relojes miden, bueno, pulsaciones, son como propiedades mecánicas, físicas.
para hacer un sensor químico, el sensor químico busca dar algo de la composición de lo que sea, ¿no? Entonces, esa información viene con una reacción química. Si para esa reacción química pones una proteína o algún sistema que está en los seres vivos, entonces es un biosensor. Entonces es el aparatito pequeño que lleva como un anzuelo para pescar lo que quieres analizar cuando pones la gotita o cuando pasa. Lo que quieres analizar es el pez y, Qué y- bueno. y la proteína o el elemento que lleva para reconocer el pez es el anzuelo. Y va todo ahí pequeñito y sencillo. Qué bueno. O sea, esto me ha parecido súper gráfico. Yo creo que cualquier niño esto lo puede Sí, entender, ¿no? Lo sí, del sí. anzuelo, el pez, vamos, me ha parecido fantástico, Yo lo cuento en los colegios y así, que doy charlas y sí, sí. ¿verdad? Lo siguiente que te preguntan es, ¿y lo puedo hacer yo? ¿Y lo puedo hacer en el móvil? Claro, Sí, sí. qué bueno. Fíjate, el test de embarazo que todos conocemos, que es una prueba así como súper fácil, cuéntanos por qué este principio, que es el principio del test de embarazo, es tan poderoso para otras pruebas médicas, ¿no? Sí, mira, tengo aquí uno. Ujú. Estos test, pues, bueno, vienen así como en un cassette, pero dentro tienen como una tira de celulosa, de papel. Pero es un Ujú. papel, bueno, cuidado y tratado. Especial, No vale sí, un papel así sin cualquiera. más, viene preparado. Entonces, aparte del test de embarazo, donde se busca detectar una proteína que, que aparece en la orina cuando la mujer está embarazada, se secreta por el embrión o después la placenta, la proteína va aumentando de concentración con los días de embarazo. Entonces hay que esperar 10 o 15 días para hacerlo, para que haya suficiente concentración. Si se hace con más sensibilidad, pues se podría hacer antes también, claro. Y el principio es el mismo también que los test estos que hemos utilizado en la pandemia Ujú. de coronavirus. Lo que cambia es qué ponemos aquí en este espacio blanco donde aparece la rayita, que es la zona donde se ponen los anzuelos Ujú. para pescar las proteínas. En el caso del embarazo es la proteína con la gonadotropina coriónica humana. En el caso del coronavirus, pues una proteína que lleva el virus. Entonces, imagínate que lo que queremos un test pues, para una proteína del coronavirus, ¿no? Esta es la proteína. Pues pondríamos la muestra y cuando pasa por donde sale la rayita, pues yo tengo ahí preparados como los anzuelos, o más bien como cerraduras, porque tiene que encajar perfectamente. Ujú. Se ponen otros anticuerpos que encajan perfectamente con lo que tú quieres detectar. Lo demás pasa de largo, va circulando por el papel, y esto que queda aquí lleva una bolita de color rojo, que es lo que nos da la raya. Ujú. Y es muy selectivo, de manera que si pasa otra cosa por aquí, pero que Que no encaja, no encaja, esto va a pasar de largo. Es muy claro. selectivo para lo que quieres detectar. Entonces, solo hay que cambiar el tipo de anzuelo Vale, para que detecte lo que queremos, ¿no? muy bien. O sea, claro, la gente que nos escucha dirá, ¿y por qué le hace estas preguntas? Y entonces ahora quiero que me cuentes un poco el proyecto de la colonoscopia, ¿no? Porque Sí, esto que nos acabas de contar es un poco la base es la base, sí. para esa prueba previa en la que tú estás Claro. trabajando para evitar el tener que hacer una colonoscopia en este diagnóstico del cáncer de colon, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Sí, yo intento contar esto también, bueno, porque como además es como la línea en la que me he especializado, pues me gusta participar en estos días de la ciencia en mi colegio, o el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y voy y cuento esto. Y los niños lo primero que te dicen es, ¿y por qué no lo hay para más cosas? Claro. ¿No? Por ejemplo, pues para detectar, para un diagnóstico, como puede ser, o un cribado por lo menos, Ujú. de cáncer de colon. En el cribado no
no es tanto el diagnóstico, sino una posibilidad de separar, ¿no?, los casos Ujú. que necesitarían un estudio más profundo de los que serían sanos, ¿no? Ujú. Separar los enfermos de los sanos. Pues mira, todo empieza así como por el año 2013. Dieron el premio Nobel a 3 médicos que descubrieron que, bueno, ya los estudios son anteriores, pero ese año les dieron el premio Nobel. Ujú. Ellos estudiaban unas bolsitas que todas las células del cuerpo echan a los fluidos biológicos. Están tanto en la orina como en la sangre, las lágrimas, el sudor, la saliva, se pueden encontrar en todos los fluidos. Y hay muchos estudios fundamentales de biología que dicen, ¿qué papel juegan? Pensaban al principio que eran bolsas de basura. Ujú. Vale, la célula lo que no quiere, pues lo mete en su bolsita de basura y lo echa ahí y se elimina. Pero estos médicos pues dieron evidencia de que no eran bolsas de basura, que era un sistema de paquetería entre las células de enviarse mensajes. Ujú. Entonces la bolsita llega a la superficie así de una célula, se ancla con receptores así como esas llaves en, en otros que hacen de cerradura en la célula, y cuando está muy cerca, ¡pum!, le pasa el contenido. Entonces, ahí eso abrió un mundo de posibilidades, tanto para terapia, porque si tú recoges esas bolsitas que se llaman vesículas extracelulares, si las recoges y las cargas de una enzima o de un ácido nucleico o de un agente para terapia y las vuelves a implantar al paciente, ellas mismas van a buscar la célula donde se tienen que anclar. Ujú. Y eso abre el camino a terapias, por ejemplo, tumorales, con menos efectos secundarios, porque van dirigidas solo al tejido que lo necesita y a la célula que lo necesita. Ujú. Y por otro lado, si llevan esas bolsitas, esos paquetitos, llevan en la membrana proteínas de la célula de origen y dentro también, y ácidos nucleicos, llevan su llavecita por afuera. Y las puedes encontrar en orina, en sangre, quiere decir que con un análisis de sangre y orina puedes tener información de qué están haciendo células, por ejemplo, de la vejiga, del riñón, de próstata o en el caso el sistema urinario o bueno, pues en sangre de otros tejidos. El problema es encontrar qué proteína es la que tiene esa información, y por eso hay muchos estudios ahora, desde el 2013 hasta ahora, se van acumulando, ¿no?, estudios fundamentales. Pues yo creo que esta proteína o un panel de proteínas que llevan esos paquetitos, esas vesículas extracelulares, permitirían tener esa información de diagnóstico, o al Ujú. menos de cribado, con un análisis de sangre o de orina. Entonces, es una acumulación, por un lado, de estudios fundamentales y yo en ese momento estaba aprendiendo a hacer estos test. Fui un verano a la Universidad de Cambridge con un grupo allí bueno, era como el departamento de I+D de una empresa, Diagnosis for the Real World, que los están haciendo, lo están comercializando para aprender los fundamentos. Y luego al volver, pues dije, bueno, pues yo empecé a pedir proyectos, voy a trabajar en hacer estos test, que los hay para proteínas, para ácidos nucleicos, pues yo los voy a hacer para las vesículas extracelulares. Y empecé así a prepararlos. Y en un momento dado, pues me encontré en la bibliografía estudios que señalaban alguna proteína que podía ser indicadora de cáncer de colon. Y dije, pues ya está, pues ya lo tengo. Sí, sé cómo se hace el test, ahora busco esa pieza que me falta para detectar la proteína de cáncer de colon y a la vez, bueno, trabajamos en una tecnología para que con muy poca cantidad nos salga la rayita roja, para evitar esos falsos negativos Claro. que se hablaban el coronavirus. No, no, el problema es que se pierden muchos. Ujú. Entonces, trabajé en una tecnología como muy sensible para detectar cantidades muy, muy bajitas y lo adaptamos a esas proteínas que van en las vesículas y que tienen información de si hay un cáncer colorectal. Así es como nació
el proyecto, la idea y en lo que he estado trabajando los últimos 10 años. Wow, impresionante. Y, y con este proyecto, ¿cuántas colonoscopias crees que se podrían evitar? Mira, se dieron una serie de casualidades que igual no son casualidades, no sé. Son causalidades. Sí. Bueno, mi padre falleció el día que se fue a hacer una colonoscopia, unos años antes de que yo empezara a trabajar en esto. Y fue bastante impactante porque, bueno, él fue caminando, entró en casa caminando, después de hacerse la colonoscopia, subió en el ascensor y se sentó en el sofá y le dio un infarto. Él sí que es verdad que tenía problemas de corazón y, bueno, pensamos o podría estar relacionado con la sedación de la prueba. El infarto fue fulminante ahí. Y fue muy impactante para mi familia, mi madre y mis hermanos. La pregunta que lanzaban es: ¿por qué no hay otra prueba? ¿Por qué era necesario hacer esto? En un caso como él, que podía Que estar tenía riesgo, delicado, sí. tenía riesgo. Y en ese momento a mí algo me sonaba en la cabeza, espera, espera, yo he tenido becas, yo he estudiado, yo sé cómo se hacen los sensores, y no hay otra prueba porque falta, porque alguien la tiene que desarrollar. Claro. Y, y esa pregunta me quedó a mí en la cabeza. Después, un compañero me puso en contacto con un médico del hospital que tenía un equipo y me vienen con esta pregunta, con una pregunta similar. ¿Hay algún biosensor para no tener que hacer tantas colonoscopias? Me dijeron. Es que mira, la prueba que hay ahora, que es el para cribado, el test de sangre oculta en heces, pues tiene muchísimos falsos positivos. De cada 100 personas que dan positivo, cuando se derivan a colonoscopia, a lo mejor solo la necesitaban 5, 8 o 10. Wow. Pero hay 90 de esos 100 que dan positivo en el test, que son otras patologías que no les haría falta ir a la colonoscopia. Y bueno, había un equipo, tenía una propuesta de solución, una hipótesis que validar. Ellos se encargaron de recoger muestras de pacientes, todos que habían dado positivo en el test de sangre oculta en heces. Y con eso pues empezamos a trabajar. Y, y la idea es esa. Luego vino la pandemia por el Ya. medio y no Ujú. hacían colonoscopias en la pandemia porque el hospital tenía que Claro. poner sus recursos en la pandemia. Ujú. Entonces también había esa incógnita. ¿Cuántas personas quedan sin Sin diagnosticar diagnosticar. en un momento así, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿Y en sí. qué momento del proceso estáis ahora? O cuánta falta para que esta prueba pueda llegar, no sé, a una farmacia o a un hospital? Sí, bueno, la idea sería que se siga haciendo en un centro de Médico. salud Ujú. oficial. Y los últimos resultados que he recogido, pues de un análisis de 60, 65 muestras, pues dan con una de las 3 proteínas en las que nos hemos fijado, dan una fiabilidad del 99%, una curva ROC, de las curvas que separan casos de enfermos de los sanos, con una probabilidad, en este caso, muy buena. Son todavía muy pocas muestras y el siguiente paso sería hacer un estudio ya pues, multicéntrico para poder tener también más casos de pacientes con cáncer, porque de las muestras que tenemos hay muchos controles, muchos diferentes, dividimos en 4 estadios y bueno, para abarcar más de todos los casos sería recoger muestras a nivel de varios hospitales multicéntricos. En este punto me encuentro pues, con que dentro de la universidad es difícil hacer eso o conseguir fondos. Ya lo he intentado y me dicen, bueno, es que eso no es investigación, ahora eso es innovación. Ah, O es un paso como que me lo han dicho en proyectos. Y yo, bueno, vale, es innovación, pero yo es lo que quiero hacer. Entonces, ¿quién hace innovación? Las empresas, ¿no? Pues entonces igual hay que hacer una empresa. y por eso estás Sí, con el tema de la spin-off. sí.
Ah, sí, pues sí. cuéntanos entonces, Sí, o sea, este es el por qué decides sí, dar el paso a la spin-off. exacto. La universidad no es capaz de acogerte con este A ver, proyecto, o la por lo uni menos con fondos para este sí, no, la proyecto. universidad, por lo menos, yo sé que trabajo en una universidad pequeña, sé que hay muchas diferencias en España, hay 2 velocidades o 3 Ya, entre, sí, en unas zonas y otras, eso soy consciente. No sé si en alguna tienen fondos propios, pero la mía no. Si quieres fondos de investigación, tienes que ir a convocatorias competitivas. Entonces, he ido, he tenido varios proyectos, 3 nacionales, 4, uno también de colaboración público-privada, en el que había una empresa, en principio, interesada. Y yo pensaba que ellos iban a licenciar al final el dispositivo. Cuando, bueno, hubo alguna situación extraña cuando se enteraron que la tecnología estaba presentada como una patente internacional y que si querían saber más, que tendrían que hacer algún acuerdo de licencia. Ahí como que se empezaron a echar para atrás y no progresó la negociación. Entonces, claro, es una cuestión de responsabilidad. Yo he visto unos resultados que son muy buenos, que dan sentido a, a las vueltas que he dado yo, por así decirlo, en la vida, que veo la utilidad desde mi experiencia personal, que creo que puede aportar. Entonces, ¿ahora qué haces? Pido fondos y me dicen, es que no, eso no es investigación, es innovación. Y bueno, estoy siempre abierta a aprender y bueno, a lo mejor me están diciendo que haga innovación, que lo saque, que vaya a la empresa. ujú, Y de ahí viene la idea pues, de de preparar montar ahora la una spin-off, spin-off y claro. para poder hacer ese siguiente paso, recoger una evidencia suficientemente importante para pasar toda esta fase que es necesaria para sacar un test al mercado, bueno, es un proceso regulatorio, pero que nos da seguridad a todos. La verdad, Claro, cuando hacemos una prueba, pues queremos que tenga suficiente fiabilidad. claro. Para la gente que nos está escuchando y que tal vez no lo sabe, en las universidades o en los centros que tienen educación superior, el 5% del presupuesto de cada universidad se tiene que dedicar a investigación. Claro, si te cambian las tornas y ponen innovación, ya no sé si entra dentro de este paraguas, ¿no? Pero también cada vez más están pidiendo que parte de esa financiación o buena parte de la financiación venga de fuera, es decir, que no sea de la propia universidad, con lo cual esto pone a los investigadores efectivamente a buscar dinero fuera. En este caso es verdad que la Unión Europea tiene un montón de fondos para bueno, conseguir hacer investigación, pero también es verdad que son muchos los investigadores en la Unión Europea que cualifican y que se posicionan para conseguir ese dinero. Dicho esto, yo lo que digo aquí es, empresas del sector sanitario, health, tecnológico, que quieran invertir, por favor, pónganse en contacto conmigo, yo les contacto con Carmen Blanco. Y seguimos, porque esto había que decirlo. ¿Qué barreras has encontrado? Además de la financiación, que es una de ellas, ¿qué más barreras has encontrado en este proceso para continuar con esta investigación? Que es que yo creo que al común de de los mortales, el que más y el que menos en nuestra familia o nosotros mismos hemos tenido una colonoscopia y sabemos cuál es el trago que se pasa. Claro. Entonces, qué más trabas o qué más problemas has tenido en este proceso? Bueno, hay muchas partes a diferentes niveles, ¿no? Una de ellas es estabilizar el equipo que trabaja conmigo, porque muy bien, yo consigo un proyecto, bueno, que en convocatorias competitivas, como decías, las europeas están muy bien, pero son muy competitivas. Hay una tasa de éxito de 5 o 6% en algunas convocatorias, ¿no? Ujú. Y vale, viene gente y hacen una tesis y los tengo 3 años, mm, bueno, aprendiendo y luego ya pues avanzando con ellos. Cuando termina ese tiempo, no tengo manera De retenerlos. de retenerlos, es muy difícil. Eso por un lado. Entonces, buscar más fondos, bueno, y conseguir luego, eh, bueno, ofrecerles también algo suficientemente atractivo para quedarse. Luego hay
a nivel de creencias, hay muchas barreras, ¿no? De que las cosas siempre se hicieron de una manera que, ¿qué es esto? Oye, en la universidad no, se publica y ya Y está. ya. Que nuestra misión es publicar. Eso, no sé, que lo haga otro o cosas así, ¿no? Hay muchas creencias que, que para mí no se sostienen, que el Ujú. único motivo es que siempre se hizo así o que esto no se había Claro. hecho antes. Y, Ujú. y, bueno, cosas así. Pero Ujú. bueno, la financiación es una barrera importante y también tener una visión más amplia de Ujú. lo que se viene haciendo hasta ahora. ¿Por qué Ujú. no? A ver, bueno, he tenido la suerte, bueno, una oportunidad de ir a un simposio en noviembre en el MIT, el Massachusetts Tecnológico de Institute Man. of Sí. Technology, en Ujú. Harvard, Boston. Bueno, me voló la cabeza. Es que lo que aquí parece que eres un bicho raro, pues allí, pues no sé, el 80% de los profesores que nos hablaron esa semana, pues habían puesto una empresa, no una sola, varias, y luego decían, ¿y por qué? Porque si soy profesora de economía y me gusta el teatro o me gusta la música, ¿por qué no puedo ser productora de un musical y tener, o sea, abrir la mente, que no colgarnos una etiqueta y quedarte con esa etiqueta, ¿no? Somos un portfolio, decían. Bueno, pues a mí, pues sí, me interesa la música, las matemáticas y producir un musical. Y Pues, que ¿por no qué tiene no? por qué ser incompatible, es decir, Exacto, que no es que incompatible. precisamente el tener distintas áreas de conocimiento en las que tienes interés, en las que trabajas y demás, personalmente creo que es algo que nutre enormemente Totalmente. a la persona y que te amuebla la cabeza de una determinada manera, que no estar única y exclusivamente en un solo área de conocimiento. Esta es mi visión, ¿eh? Pero bueno, habrá gente para todo. Pues eso es un problema, una limitación muy Sí. grande, lo que nos estamos perdiendo. Totalmente, Es- totalmente. Oye, ¿qué le dirías tú a una investigadora joven que tiene, no sé, 25 años y que quiere investigar, pero que lo ve a lo mejor un poco difícil? ¿Qué le dirías? Pues confía en ti, confía y no te olvides de tus sueños. Porque a mi alrededor todos a lo mejor entramos, ¿no?, con curiosidad. ¡Ay, qué bonito esto de la química! ¡Ay, qué curiosidad! Quiero aprender más, pero a algunos se les olvidan los sueños por el camino. Ya. Entonces hay que tenerlos ahí, vale, se pasan momentos malos, pero luego el sueño vuelve. Y, y cuando tú te comprometes con tu sueño, vas encontrando El el camino. camino. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Carmen, ¿has vivido alguna vez alguna situación en la que tu género ha importado más que lo que tú hacías en tu trabajo? Bueno, a ver, químicas es una carrera donde la verdad es que hay mucho balance de alumnas, alumnos, mujeres, hombres, profesores, profesoras. Y en cuanto, más que género, yo creo que es una cuestión de liderazgo masculino arraigado, porque, bueno, yo sí que he visto catedráticos de esos Del que ya no siglo están, XIX, del siglo que ya no XIX. están. Y, por ejemplo, había uno que cuando, fíjate, me iba a decir cuando empezó el correo electrónico y todo, estamos hablando de la prehistoria, pues bueno, él necesitaba ayuda para manejar esta parte informática y siempre elegía una chica de las becarias, o tenía becarias y becarios, pero era una chica a la que le tenía que ayudar y hacer de secretaria. Yo eso lo he visto a mi alrededor, pero bueno, en generaciones Anteriores, sí. anteriores. Ujú. Lo curioso es que em, hay mujeres que han vivido eso y que cuando llega su momento de liderar piensan que tienen que hacer lo mismo. Y a mí eso es lo que me llama la atención. O sea, ya no es una cuestión de hombres o mujeres, es de que se ha establecido como un paradigma, una manera de llevar un grupo con control, con esa forma de centralización, de control, de yo estoy aquí, yo soy el cabeza, yo soy... Y que hay mujeres que siguen repitiendo ese patrón, en vez de que yo creo que hay otras formas de llevar un grupo de investigación, de establecer
una forma de trabajar, de dar, de reconocer el valor de las personas, de encontrar entre todos una forma de avanzar hacia los objetivos que a lo mejor provienen más de las mujeres. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a recoger los niños y nos arreglaban, no, una reunión a las 7 de la tarde, no, la podemos hacer a las 10 de la mañana, mejor, y Claro. cosas así. Pero tradicionalmente los hombres que nos involucraban en la familia, pues no les importaba poner una reunión a las 7 de la tarde. Pero es curioso que yo todavía me encuentro gente, eso ya sí, de mi generación, que lideran como de la forma que ellas vivieron. O sea, que adoptaron los patrones masculinos Sí, que estuvieron viviendo y sí, viendo sí, sí. cómo actuaban, y en lugar de avanzar en esta parte, ¿no? y Sí, de hacer otros estilos de liderazgo, exacto. mantienen un liderazgo más, Sí, sí, sí. vamos a llamarlo finamente directivo, aunque yo, por lo que tú cuentas, es más autoritario, Eso, sí, ¿vale? autoritario. O Pero me sea, consta que hay hombres también muy involucrados con su familia y todo, que quieren este otro tipo de de liderazgo. liderazgo Ujú. también. Qué bueno. Entonces, Bueno, oye, ¿y has tenido que demostrar en algún momento más de lo que tus colegas hombres hacían? bueno, ahí yo tengo una experiencia personal. Cuando preparaba o cuando concursé a la promoción a cátedra, pues bueno, fue coincidencia, pero había 3 puestos y eran 3 hombres y yo. Y tú, Y bueno, yo, mm, había salido, por así decirlo, del camino tutorizado. Yo había puesto mi grupo, tenía mis proyectos y, venía un poco, yo como hice la tesis en Inglaterra, yo siempre me quedo como ese modelo de anglosajón en las promociones, en lo que se valora en la universidad. Me parecía, bueno, que poner encima de la mesa tantos proyectos, tanto dinero, proyectos europeos, proyectos, eh, financiación, que era un mérito. Y entonces, pues en el concurso, mm, bueno, no, parece que no se valoró. no estabas en las quinielas porque no tenías No el estaba, padrino exacto. adecuado. Bueno, ya lo que es desconcertante, o sea, yo iba preparada para que pusieran cualquier tribunal a sorteo. Y entonces dicen, no, cada persona, que proponga una persona. Y mis 3 colegas propusieron el compañero catedrático con el que trabajaban. Y cuando dije: "Ay, bueno, por favor, un poco de decencia", ¿no? Me dicen: "Ay, eso es porque tú no tienes un catedrático, si no, ya lo pondrías también". Y yo, bueno, yo iba preparada para que cualquiera evaluara mi currículum. Y, a mí, vamos, me pareció, no sé, un Injusto, sí, sí, sí. Ya doloroso, solo, que poco es transparente, o sí. sea, un montón de cosas, ¿no? Se me Pues ocurren, ¿eh? sí, duró poco, tengo que decirlo también, porque, bueno, yo no me quedé callada y puse un recurso, bueno, y ahora ya en mi universidad por lo menos no se hace así, no sé qué margen hay en otras y O sea, que rompiste un poco esa dinámica que se venía siguiendo, donde yo pongo, no sé si bueno, rompió. bueno, Bueno, o sea, si ya no se hace así, no se hace así, algo sí, ya ha cambiado, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Ujú. oye, ¿tienes investigadoras jóvenes en tu grupo de investigación? Sí, 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 ¿Y tengo. qué les dirías? O sea, cuando, porque seguro que en algún momento alguna de estas cosas habrás contado, ¿no? Si no es de una manera quizá más informal. ¿Tú qué les dirías si se encuentra con este tipo de Bueno, estoy contenta comportamientos? porque para la gente que tengo yo ahora en el grupo las cosas están siendo más sencillas y bueno, pues era que a mí me tocó abrir camino y así. También tengo, bueno, investigadoras y mujeres Y y hombres. hombres Ujú. también y, por ejemplo, ha venido ahora algún hombre y que se animan de ver que, dice, bueno, si tú lo has hecho, aunque el camino parezca cerrado ahora para nosotros, pues vemos que se puede hacer, ¿no? Que, O sea si tú que, lo has hecho, y me piden consejo y, bueno, pues yo el consejo es que hay cuestiones que no hay que callarse ujú. y estar preparados lo mejor posible siempre
Y también confiar, que hay momentos que parece que se cierran todos los caminos, pero luego se abre una ventana y a veces tiene vistas Qué bueno, al mar. Pero, qué sí, bueno. O sí. sea, que luchen. Sí, O sea, luchar, pero con confianza, ¿sabes? No con bien, angustia. bien. Confía, confía, estás bien preparado, aportas, tienes buenas ideas, estás trabajando bien, apuesta por ti. Qué Sí. bueno. ¿Qué cambiarías en la universidad de hoy? Pues, pues cambiaría, bueno, por ejemplo, los sistemas de acceso y de promoción, que parecen una lista de tics, ¿no? Hay que tener 20 publicaciones, tantas no sé qué. Yo veo la gente joven que me da pena. Dice, por favor, es que somos más que un Una tic. publicación. ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Cómo aportas valor? ¿Qué piensas que tú puedes aportar? No te olvides de eso, que esto no es TIC, porque luego lo fabricamos, ¿no? Ah, me hacen falta verte papers. Bueno, este de aquí, si en vez de mandar uno, corto y saco dos. em, Allí esto, por ejemplo, no lo he visto trabajando con gente en consorcios internacionales, en evaluaciones, a veces que tenemos que dar un consejo desde el comité de evaluación a otros investigadores. Me ha sorprendido, por ejemplo, en la Universidad de Gante, diciendo, yo les aconsejaría que en vez de publicar estas cositas así, que preparen mejor un buen artículo sólido en una buena revista, que eso tiene más valor. Y anda, mira, queda gente todavía que piensa hacer eso, porque aquí es que parece que han hecho como una fábrica de tics Sí. y que haciendo tic, pues ya consigues Para conseguir el número de artículos, para poder exacto, acreditarte como doctor todo por así. ANECA, Es una para... cuestión de tics, no Ya. de, Ujú, no de, de aportar. ya. Entonces eso sí que me parece que necesitaría una revisión. Y creo que venimos también de una mentalidad, bueno, nuestros abuelos vivieron la guerra, nuestros padres la posguerra, y de, ay, algo de seguro, tú, parece que hay que conseguir la plaza y luego, échate a dormir. Y es una pena, digo, no, ahora es cuando ya puedes hacer tus sueños. ¿Para qué querías investigar? ¿Por qué querías, Claro. qué ilusiones tienes? Y veo mucha gente que cuando llegan ahí, pues Se parece, aplatanan. sí, y me da pena. Ujú. Carmen, estamos llegando al final de la entrevista. Sí, ¿Cuál sería el titular que te gustaría dentro de 10 años leer sobre ti, ¿no? Sobre tu trabajo? pues un grupo en la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha una nueva forma de hacer las cosas en la universidad, porque yo creo que el impacto, más que un test que pueda salir de cribado, y después de este, bueno, pues cambias las proteínas, pues puede salir otro, más que un producto en sí, tenemos mucho impacto en los alumnos que nos escuchan todos los días, Ujú, en las clases, en la gente los nuevos investigadores. Yo, vale, yo he vivido ujú. esto, pero vienen nuevas generaciones y, yo igual no veo crecer los árboles, pero las semillas están ahí, ¿no? Entonces, no sé, igual el problema del cáncer de colon necesita más soluciones y otros tumores, otros diagnósticos, pero hace falta una nueva forma de trabajar O sea, para poder tener más impacto. un cambio de mentalidad, en este Sí, caso estamos hablando, sí, ¿no? sí, O sí, sí, sea, sí, 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 y que científicas como tú no trabajen tan solas. Es decir, que, porque yo, por lo que tú cuentas, tú has estado remando, bueno, sí, sí, en sí, muchas ocasiones muy sola, porque, sí. porque tienes esa energía, esa capacidad, has tenido éxito consiguiendo financiación y demás, pero no todo el mundo a lo mejor tiene esa capacidad, ¿no? Y Ujú. entonces a veces por el camino se te va esa ilusión y ese sueño que tienes, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ahora tengo mucho apoyo de mi equipo. La verdad Qué bueno, que sí, pero hubo algún momento que fue lanzarse ahí, sí. Ujú. qué bueno. Unas cositas muy breves así, muy rápidas para contestar. Una cosa sí que la gente, que nadie, posiblemente muchos de los que nos escuchan no saben, otros sí, algo que no sepamos de ti, nadie, algo así... eh, Pues cuando voy en el coche conduciendo sola, voy cantando a grito, pero ¡Ah, qué bueno!
Oye, ¿y la mayor tontería que hayas escuchado sobre las mujeres de la ciencia o que están en la ciencia? Mira, hay algo que me han dicho varias veces en Inglaterra y en España y tal. ¿Así? Sí, yo sé lo que es bueno para ti. Ah, Me lo han dicho yo, que es que parece que, que yo no sé, ya, que yo no lo sé. Yo sé lo que es bueno para ti. Y luego con el tiempo me parecía que no lo sabían, la ya. verdad. Y si no fueras química, ¿qué serías? Pues ahora tengo mucho interés por el desarrollo personal, psicóloga. Me gustaría, Psicóloga, sí, wow. sí, sí. Creo que bueno, lo más importante es ese impacto que podemos tener en otras personas, que las personas vean su valor, lo que aportan, ya sea conmigo en el grupo o en su día a día. Me gusta mucho el desarrollo personal, sí. ¿Y una persona que te ha cambiado la vida? Bueno, me cambió la vida el día que nació mi hija, totalmente, porque se cambian todas las prioridades, o sea, fue un mundo, o sea, me ha cambiado la vida mi hija. ¿Y qué le dirías a la Carmen de 25 años hoy, si le pudieras decir algo? Pues confía, confía, confía en ti, en tu intuición, en lo que sientes, Qué bueno. que no te desvíen el camino aquí los criterios de otros, confía en el tuyo. Oye, y la última pregunta que se le hacemos a todas las personas que pasan por este sofá, ¿qué es eso que nunca dices en voz alta, pero que crees que es súper necesario decirlo? Pues, no sé, los sueños importan, Ujú. ¿no? Los Los sueños sueños importan. importan. Qué bueno. Y me resuena una frase que una vez así de, bueno, sabes, Elizabeth Kubler-Ross, una Ujú. enfermera que se especializó en atender a personas terminales. Terminales. Ujú. Y de las cosas que decía que repetían es, ¿de qué te arrepentirías? ¿De qué te arrepientes? Y, y nunca era... mm, o sea, nunca era, me arrepiento pues de haber probado esto, no, es al revés, se arrepentían de no haberse arriesgado, de no Ujú. haber ido a por sus sueños. Qué Entonces eso bueno. me parece, no suelo hablar de ello, Muy bien. pero bueno, hoy ha salido un poco ya también porque me viene mucho a la cabeza. Pues muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros, por compartir tu sueño, tu experiencia de vida. Ya saben que su mensaje es que hay que perseguir los sueños y que no los podemos dejar nunca de lado, siempre confiando. Así que te agradezco muchísimo, te deseo mucha suerte con ese proyecto que yo estoy segura que lo vas a conseguir y que te veremos en la plana de todos los periódicos con esa prueba que va a ayudar a disminuir enormemente el número de colonoscopias. Mil gracias, Carmen. Pues muchas gracias, Sandra.